para que se vayan acercando y ahí se va a iniciar la toma de lista para que a cada determinado tiempo se esté convocando, por favor. La correcta administración e impartición de justicia sigue siendo una asignatura pendiente en Oaxaca, pues la percepción de los ciudadanos, de los propios abogados, es que sin dinero o influencias no se tiene acceso a una justicia pronta y expedita. Impunidad, abusos de autoridad, opacidad y corrupción son algunas de las situaciones cotidianas en los juzgados y salas del Poder Judicial del Estado que contrastan con los altos sueldos, bonos y compensaciones que perciben los propios magistrados. A pesar de este escenario contradictorio, las reformas aprobadas el 15 de abril de este año por la 61ª legislatura local se avalaron como un traje a la medida del actual titular del Poder Judicial, Alfredo Lagunas Rivera, quien podría perpetrarse en el cargo hasta por 8 años. Y es que el artículo 103 de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el magistrado presidente del tribunal, que sea electo por el Pleno, durará en su ejercicio de funciones por 4 años con posibilidad de elegirse para un segundo periodo. Es decir, Lagunas Rivera podría quedarse hasta el próximo sexenio en el cargo sin que los ciudadanos tengan derecho a decidir, a juzgar su desempeño ni a opinar en lo absoluto, como sucede en otros casos como las elecciones de representantes populares, cuyos cargos duran periodos más cortos de 3 años, incluso en el caso del propio gobernador, cuyo lapso de gobierno es de 6 años. Además, al aprobarse la reforma del Estado, no se homologaron las reglas del Poder Judicial local con la ley federal en la materia, que establece un periodo para el presidente de la Corte por 4 años, pero sin la posibilidad de reelección inmediata, por lo que el marco jurídico de Oaxaca no se elevó a la vanguardia que ameritaba. Al respecto, el diputado local Luis de Guadalupe Martínez, presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso local, lamentó que se haya mayoriteado el periodo de 4 años con posibilidad de reelección, que dará inicio a principio del próximo año en beneficio del titular del Poder Judicial. Yo tengo una iniciativa presentada después de reformada la Constitución en abril, en donde propongo la reforma del artículo 103 de la Constitución precisamente para eliminar la figura de la reelección en el Poder Judicial. El argumento se divide en 2 partes. Primero, no hay antecedente en la República sobre algún estado que tenga reelección de su presidente al tribunal. Ni siquiera la Suprema Corte de Justicia tiene esa figura de reelección. Y en segundo lugar, decir que es innecesaria la reelección, o al menos no es justificable. Entonces, en ese aspecto, si hay un incremento en el rezago de expedientes del Poder Judicial en todos los juzgados y un incremento en la corrupción. Hemos detectado cómo hay secretarios que para que acuerden un escrito, una petición de los particulares, cobran 200 pesos, 300 pesos, 1,000 pesos, 2,000, 3,000, según la importancia y la rapidez del asunto. Además, admitió el diputado, el panorama se puede tornar aún peor por la turbulencia laboral que mantiene detenidas las actividades del Poder Judicial y que afectó su desempeño en los últimos días de la semana. A un año de iniciado el gobierno de alternancia, el legislador panista estimó que no hay avances en materia de justicia. Por el contrario, aseguró que prevalecen los esquemas de impunidad y corrupción. Por su parte, el diputado José Antonio Hernández, integrante de la Comisión de Estudios Constitucionales, argumentó que las reformas aprobadas al Poder Judicial no tienen dedicación especial para nadie y aplican para quien sea electo como magistrado presidente del tribunal. Reconoció además que se tienen que discutir y aprobar todavía las leyes secundarias del Poder Judicial porque no se han regulado el funcionamiento del Consejo de la Judicatura, del Tribunal de Fiscalización ni el procedimiento para poner en operación los juicios para la defensa de los derechos humanos. Hernández Fraguas confió en que los tiempos de la corrupción e impunidad se podrán superar mediante la autonomía presupuestal del Poder Judicial y con el inicio de operaciones de los órganos de vigilancia. La intención de la reforma es precisamente que al estar dotado de autonomía presupuestal también tenga su propio órgano de control interno, también tenga su revisión y se termine precisamente con cualquier práctica que pudiera existir y que pudiera prestarse a temas de corrupción o de desviación de los intereses fundamentales que es pues obviamente la administración de la justicia. En el marco del primer informe de actividades de Alfredo Lagunas como magistrado presidente del Tribunal de Justicia, la opinión es que en el sistema político oaxaqueño no se permite el acceso a la justicia si no hay dinero e influencias de por medio, como lo advierte el doctor en Derecho Ernesto Serna García. Pero sí hay quejas por parte de los abogados, por parte de los particulares, de que sobre todo es muy lenta la justicia, no se agiliza, y que sigue habiendo el asunto de las influencias, ¿no? Es decir, cuando un asunto tiene alguna influencia de presión por parte de organizaciones sociales o por parte de políticos,
la justicia es pronta y expedita, pero cuando se trata de justicia ordinaria para el común denominador de la gente, yo creo que es bastante lenta, ¿no? No creo yo que se haya visto que hayan cambiado realmente en cuanto a prontitud, que ya no hubiera rezago, y en cuanto a la administración en general, no creo que sustancialmente haya habido cambio, ¿no? El abogado egresado de la UABJO señala que en este gobierno de alternancia no se han visto cambios sustanciales en materia de administración de justicia, mientras que los ciudadanos se encuentran desprotegidos ante las determinaciones arbitrarias o no que tomen jueces y magistrados porque no se ha regulado la operación del Consejo de la Judicatura Estatal. En tanto, el doctor Heriberto Antonio, presidente de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca, reconoció que los integrantes del Poder Judicial no son sujetos de recomendaciones por parte del organismo que preside. Bueno, nosotros la verdad es que este tema es un tema ampliamente debatido en la doctrina. Se habla incluso del ombudsman judicial, ¿verdad? De la necesidad de que algunos actos del Poder Judicial se sometan al escrutinio de este órgano. Sin embargo, repito, nosotros también, como garantes de la legalidad en materia de derechos humanos, nos ajustamos estrictamente a lo que establece la Constitución Federal. Con sus principales instalaciones tomadas, grandes afectaciones hacia la ciudadanía, señalamientos de que la ley que reformó el Poder Judicial fue hecha a modo de quien preside justamente el Tribunal Superior de Justicia. Los juzgados penales aquí en el penal de Ixcotel trabajan a su mínima capacidad y con el personal de confianza, sobre todo durante las tardes. .tv Latinoamérica Radiorama, José Luis Sarmiento.